¿no? Y él terminaría como terminó Benito Mussolini, el fascista Benito Mussolini, colgado allí por los Pero eso es lo partisanos que eso es lo en que un usted pueblo del norte de eso le Italia. Nos acompaña esta mañana en los estudios de Exitosa el doctor Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia. Aníbal, muy buenos días. Muy buenos días, don Nicolás. Gracias por la invitación. Lo primero es, ¿cuál es su balance, Aníbal, de lo de ayer? Bueno, mi balance de lo de ayer, fíjese usted, le voy a contar. Yo todos los días me acuesto a dormir 11:30, más o menos me levanto a las 5:30 en punto. Y los días domingos me dedico a descansar todo el día, incluso salgo a veces al campo, ¿no? En la tarde, a partir de las 6:30, 7, tempranito, me meto a la cama a escuchar mis guainitos, encerrado allí solo porque a mi familia no le gusta esa música y con eso me pongo a dormir. El día de ayer, ¿no? Por lo que ya usted acaba de mencionar, por ese preámbulo de que iba a haber el destape para la vacancia en los medios de comunicación, no hice eso, me quedé allí viendo la televisión. Y realmente pasaba del 2 al 4, al 5 y así, y no había absolutamente nada. Una verdadera estafa política, ¿no? Por parte de la prensa a toda la población, como si toda la población pues fuéramos personas disminuidas mentalmente, con retardo mental, ¿no? Esa es una burla a la sociedad. La prensa debe corregirse, debe corregir eso. Eso se ha visto ahora mundialmente. La crítica va a ser severa, de manera que en el Perú hay que cambiar todos. Tiene que cambiar el Ejecutivo, ¿verdad? Tiene que cambiar el Legislativo también. Tiene que cambiar la prensa. Tenemos que cambiar los peruanos a través, por supuesto, de una educación de calidad. Tenemos que no considerar que el Perú no es solamente de un pequeñísimo grupo allí, dueños de algunos capitales, ¿no? O de algunos medios de prensa. El Perú es de todos los peruanos. Ni una nota, ni una palabra sobre el desastre que hubo en el nororiente peruano, ¿no? Un desastre terrible en donde las personas lo han perdido todo, las carreteras se han destruido, los puentes se han destruido, los pueblos no tienen una comunicación el uno con el otro. Y yo he estado allí, he ido a una casa allí de un vecino para ver cómo vive esta gente. Había 2 dormitorios. ¿Cuál era el dormitorio? El piso, ni siquiera un piso como este, no, todo desigual, que utilizaban una frazada, no una frazada nueva, no, una frazada vieja allí para, no sé si para cubrirse o para acostarse sobre ella. Voy a la cocina, no, esta gente cómo se alimenta. Sancochan, no, un poco de plátanos, eso es el desayuno, eso es el almuerzo, eso es la cena. ¿Qué nos pasa en el Perú? Claro, allí yo, desesperado con esa situación, no, ¿cómo reaccioné yo? Me pregunté, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Esa es mi situación mía, no exijo que los demás piensen lo mismo, pero es una cuestión terrible de que se esté pretendiendo vacar al presidente de la República porque han sacado anoche diciendo, ¿no?, que, por ejemplo, no controla qué hacen sus sobrinos, no controla qué hacen sus parientes, no controla qué hacen funcionarios de confianza que probablemente los contrató considerándolo personas honestas, pero que ahora son terriblemente cuestionadas, que hay que sancionarlo. ¿Por qué? Porque se reunió con una señora empresaria, lobista, qué sé yo, y lo sacan allí en la televisión, pero no dicen en qué momento entró, en qué momento salió, cuánto tiempo estuvo adentro, se reunió o no se reunió efectivamente con esta persona. Pero Aníbal, acá hay dos temas, ¿no? O sea, uno, estamos claros de que hay gente que tiene una agenda, ¿no es cierto?, que son Fuerza Popular, Renovación Popular, y me da la impresión de que ya, no solo la bancada de Avanza País, creo que incluso el propio Hernando de Soto, están envueltos en este tema de la vacancia y no van a renunciar. O sea, terminan por, o sea, no van a aceptar nunca que perdieron la elección el 6 de junio. Entonces, pero hay sectores en la política nacional, como Acción Popular, como Alianza para el Progreso, como Podemos, como Somos Perú, como la gente del Partido Morado, que sí están dispuestos a darle gobernabilidad al país.
y con los cuales habría que lograr algún nivel de entendimiento para hacer que el país avance, bueno, del brazo con aquellos que quieren que el país avance. Y que no se han quedado congelados el 6 de junio. Eso lo tiene que hacer necesariamente el presidente. Tiene que conversar con todas las bancadas, ¿no? Incluso con Fuerza Popular. No pueden ellos vivir eternamente, ¿no? Con esto de que perdieron la elección, ¿no? Y su existencia va a ser puro odio, puro rencor. No, así no progresan ellos, no progresa su familia, y así lo único que hacen es daño al país. Eso se debe rectificar. Hablas del señor Hernando de Soto. Yo lo he escuchado al señor Hernando de Soto decir que el presidente de la República está violando la Constitución. Señor de Soto, diga usted, ¿en qué ha violado el presidente de la República o el Ejecutivo a la Constitución? ¿En cuál actividad privada se le ha afectado a usted o a cualquier otro ciudadano del país? ¿En qué se le ha limitado su libertad de expresión? ¿No? ¿Qué bienes le han quitado o le han confiscado? No hay absolutamente nada de eso. No puede hablar él solamente porque tiene el don de hablar. No, hay que hablar responsablemente y colocándonos, por supuesto, en la realidad. A la prensa debo decirle, ¿no? Y seguramente por esto me van a criticar durísimamente a partir de este momento, hay medios que se dedican, ¿no?, a la difamación. Son difamadores profesionales, son criminales allí que utilizan la libertad de prensa para difamar a las personas. ¿Qué hicieron con el caso mío? Porque mis parientes no tienen sus actividades económicas. Yo voy a controlar la actividad económica de mis parientes. A mis parientes no le he dicho una palabra, una sola. No le he preguntado una palabra sobre las actividades que realizan. Yo no los puedo controlar a eso. Cuando mi hermano ha celebrado un contrato con una entidad estatal, no de mi sector, lo llamo y le digo, pero ¿cómo es esto? ¿Has firmado esto? Y me dice, pero ¿qué cosa? ¿Qué querías? ¿Que no lo firme? Si el abogado me dice que lo firme. Si no he firmado con ninguna entidad de tu sector, no he contratado con ninguna entidad de tu sector, y comienza la crítica allí a la prensa, ¿no? Yo inmediatamente he solicitado a la OCE y a la Contraloría para que me investiguen, ¿no? Para que hagan una investigación seria, si quieren, levantando todos los secretos que pueda tener, ¿no? El único secreto que no me pueden levantar es el de la cama, nada más, pero cualquier otro secreto que me levante, ¿no? Allí, allí me hacen la acusación sin una sola prueba. Y eso lo han hecho permanentemente. Eso es difamación de difamadores profesionales. Pero Aníbal, estamos claros de que hay un sector de la prensa que tiene un comportamiento que lo tuvo durante la campaña electoral, donde se renunció al papel que supuestamente deben tener los medios de mantener independencia, de permitir que todos sean escuchados, en fin. Y que están comprometidos, digamos, con intereses particulares y no con el interés del ciudadano. Y que hay gente que quiere la vacancia presidencial y que no quiere, pues, al presidente Castillo ahí. César Acuña dice que no lo quieren ahí no porque sea comunista, nada, sino porque es cholo, porque es campesino, y que si no fuera Castillo, sino él, el presidente, probablemente actuarían igual porque él tiene el mismo origen. Pero el problema es que el presidente es como que les da de comer. Porque si el presidente se equivoca, le está dando argumentos. O sea, el presidente ha sido poco riguroso en controlar quiénes están en su entorno. Como digo, que ha cometido errores. Es un ser humano. Solamente Dios y los imbéciles no cometen errores. Ellos no se equivocan nunca. Pero el presidente, el ejecutivo, está corrigiendo esos errores. Están sacando a aquellas personas, ¿no?, que están siendo cuestionadas o que algo irregular lo han encontrado, ¿no?, en la gestión. Se está haciendo eso. Se tiene que corregir, por supuesto, no al tener mayor comunicación con la prensa y con todos los medios de prensa. Pero aquí hay que ir a la realidad. Otra vez la realidad. Durante la campaña, ¿qué hizo la prensa contra Pedro Castillo? No, lo atacó severísimamente, lo difamó severísimamente, no, sin que nada pueda pasar. Y ahora durante el gobierno está pasando lo mismo, pues. Estamos viendo que el presidente está preocupadísimo en resolver el problema de esta gente que ha sido afectada por el terremoto, no, está desesperado porque tiene que atender a esa gente. ¿Y qué le pregunta a un periodista? Señor presidente, ¿va usted a renunciar?
¿Ah? Eso es lógico, eso es prudente, eso es sano. Eso, hay una mente sana. Pero el presidente debe tener manejo, debe tener muñeca, debe tener tolerancia, debe saber que incluso en la prensa tiene gente que no lo quiere, que le van a hacer preguntas impertinentes y no por eso va a perder los papeles. ¿No? Y hay otro que claro dice lo que acabas de decir, otro que veo en otro canal que es de un periodista serio, dice, el presidente pisó el palito. Qué simpático, todo lo que hace la prensa es bueno. No, señor. En la prensa, en la abogacía, en la ingeniería, en la medicina, en cualquier actividad hay personas decentes y hay también delincuentes. Ahora, acaba de escribir Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, que el presidente de la República debe aclarar de forma urgente si el señor Alejandro Sánchez es asesor o funcionario de facto en su gobierno. Esa es la conclusión de Walter Gutiérrez de lo que hemos visto ayer. Bueno, mire usted. Yo he escuchado anoche en las entrevistas lo de Alejandro Sánchez, ¿no? Alejandro Sánchez, que es el que le ha dado un departamento allí en el inmueble en Breña, que tiene. Es delito, ¿no? De que yo pueda ayudar a un paisano dándole un lugar para que pueda vivir, más todavía si está postulando a la presidencia de la República y ahora es presidente de la República. Entonces se dice que se le va a investigar, no porque, cómo ha obtenido esos bienes. Está bien que lo hagan, pero que lo hagan rápidamente, que no mantengan esto durante largo tiempo solamente con el propósito de imputarle los hechos del señor Alejandro al presidente de la República. O sea, señor defensor del pueblo, encárguese, por favor, de corregir estos desarreglos que hay en la prensa. Ya es necesario que usted salga a defender al ¿usted cree, Aníbal, que él debió llamarle contra la desinformación? Pero porque dice, él agrega, ¿no? Las declaraciones del señor Sánchez en Cuarto Poder revelarían pedidos de favores a cambio de entrevistas y primicias periodísticas, hecho que afectaría gravemente la libertad de prensa y podría constituir ilícitos penales. Pero que se investigue esos hechos, porque la gente habla, pues dicen eso, no, como él le ha dado eso que era, ¿no? De que él puede influir sobre el presidente. Yo no sé si conversan o no conversan con el presidente, probablemente que sí, porque el presidente, como hemos visto, concurría a esos lugares, no, a ese lugar, a ese domicilio. Ahora, por supuesto, está impedido de hacerlo, no tiene el consejo de no concurrir más. ¿Usted cree que el defensor está perdiendo independencia? Exitosa. Bueno, hace rato, y lo digo respetuosamente, él es ex decano del Colegio de Abogados de Lima, es una persona responsable, le pediría que actúe con más autonomía, que no se deje llevar por este hecho de las personas que están pidiendo la vacancia, no, sin ningún fundamento. Le diría al señor defensor del pueblo, no, que el Congreso, que le enseñe al Congreso de la República, le instruye al Congreso de la República que no le puede trasladar su responsabilidad al presidente. Porque, ¿qué pasa? La principal imputación que se hace al presidente para la vacancia es haber nombrado al presidente Béjar, al presidente, al ex canciller, al ministro Béjar, al ministro de Trabajo Maraví y al ex premier Guido Bellido. Guido Bellido. No, se le imputa esos hechos. El Congreso de la República le dio la confianza en dos oportunidades. Pero de eso le voy a pedir, ministro, tengo que ir a la pausa, será breve y volvemos justamente con eso, con la postura que usted ha planteado con respecto a lo que usted considera inconstitucional e ilegal de la manera como se está planteando el tema de la vacancia presidencial. Con ese tema regresamos. Estamos con Aníbal Vázquez, ministro de Justicia. Con él volvemos. Y estamos hablando del incidente de ayer con este audio bomba que terminó resultando un fiasco. Y yo, sinceramente, con el aprecio que le tengo a Walter Gutiérrez, me ha llamado la atención que lo único que le preocupe es este aspecto, ¿no? Y no el hecho de que ha sido un tremendo fiasco y que no ocurrió lo que debió ocurrir y que no se puede crear esas expectativas que hacen daño, además, ¿no? Yo también aprecio al doctor Gutiérrez, pero él tiene que despojarse un poco de su opción política y actuar autónomamente en función del interés general. Analizar él ha debido analizar cada una de las causales de la vacancia, por ejemplo, que el presidente tuvo injerencia en la SUNAT,
no es tan fácil determinar allí si verdaderamente hubo injerencia o no hubo injerencia, el de ver con qué persona conversó, a qué persona le pidió algún favor el presidente, ¿no? El determinar si el presidente está obteniendo otros bienes, otras riquezas, algo, ¿no? Nada de eso, no se ha hecho absolutamente nada de eso. Ahora, doctor Gutiérrez, usted está amparando allí una causal de vacancia por hechos que son totalmente intrascendentes, que no constituyen incapacidad moral. Le voy a leer a usted, señor defensor del pueblo, y a los vacadores, lo que dice el Tribunal Constitucional sobre la incapacidad moral, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene dicho que el principio de la legalidad que proyecta sus exigencias a todo el ordenamiento, incluido el procedimiento parlamentario, incluye dentro de su ámbito exigencias como las de existencia de la ley, que ésta sea anterior a los hechos sancionados, en algunos casos la prohibición de la analogía, y que la ley describa de manera suficiente el supuesto regulado. Escuche, señor defensor, escuchen, vacadores, que la ley describa de manera suficiente el supuesto del hecho regulado. Esta última exigencia, continúa diciendo el Tribunal Constitucional, que se conoce también como principio de taxatividad o mandato de determinación, exige que exista una definición lo suficientemente clara o precisa de la conducta que la ley considera como un supuesto de hecho regulado, de modo tal que se pueda conocer qué comportamientos están prohibidos y cuáles están permitidos. En definitiva, ello supone la proscripción o eliminación de los preceptos jurídicos indeterminados, imprecisos, como es la expresión incapacidad moral permanente. Y aquí tengo una serie de declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece lo mismo. Ese concepto es totalmente impreciso y precisamente con esa indeterminación es que están actuando estas personas para atacar al presidente, confundiendo lo que es un régimen parlamentario con un régimen no presidencial. Claro, pero vayamos punto por punto. O sea, por ejemplo, algo que ha llamado la atención ha sido el hecho de que una de las causales para determinar la permanente incapacidad moral es haber nombrado a los ministros a los que usted hizo referencia, Aníbal, ¿no es cierto? Al ministro de Maraví en Trabajo, a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y a Héctor Béjar como canciller. El problema es que el Congreso de la República le dio el voto de confianza al gabinete integrado por estas personas. Entonces, si el Congreso considera que ha habido una infracción por parte del presidente, tendría que sancionarse a sí mismo por haberle dado voto de confianza a esa misma persona. El Congreso no puede decir, y en el fondo lo que está diciendo actualmente es, ¿no? Yo he violado la Constitución, yo Congreso he violado la Constitución, pero por esta violación sanciónenlo, no, lo vamos a sancionar al presidente de la República con la vacancia, ¿no? Que claro, probablemente no hay tiempo para explicar la vacancia es por asuntos muy precisos que están señalados en el artículo 117 de la Constitución, que se tiene que coordinar con el artículo 113, inciso 2, que habla precisamente de la vacancia por incapacidad moral. Pero el problema es que está muy mal escrito, Aníbal. O sea, sí. Es decir, permanente incapacidad moral. Algunos dicen que en realidad se refiere y se ha referido históricamente a incapacidad mental. O sea que el presidente ha perdido la razón o ha perdido la capacidad mental para conducir el país. Pero no dice mental, dice moral. Entonces, la referencia que se ha hecho normalmente a la incapacidad moral es a la deshonestidad, digamos, ¿no? Pero a la deshonestidad. Entonces, si hay señales de deshonestidad, entonces algunos dicen, sí, pues si hay señales de deshonestidad, eso puede considerarse argumento para declarar la permanente incapacidad moral. Pero el problema es que no está escrito en ninguna parte y eso es una falla de la Constitución.
Bueno, pero por más falla que sea la Constitución, como cualquier otra norma, tiene que ser interpretada. El Congreso no puede utilizar esa denominación arbitrariamente. Por ejemplo, se ha dicho que a Alberto Fujimori también se le vacó por incapacidad moral. El hecho del presidente Fujimori es un hecho incuestionable, es un hecho por el cual él se fue del país, no retornó al país, renunció por fax. Ese hecho no merece allí ninguna apreciación, ninguna interpretación. Es un hecho manifiesto, es un hecho incuestionable. Pero todos los hechos que lo imputan al presidente, todos son cuestionables, todos tienen que ser materia de prueba. ¿Cuál de esos hechos o por cuál de esos hechos está siendo investigado el presidente? No, por ninguno. No hay responsabilidad civil, penal, administrativa, política, pero el Congreso está actuando, seguramente mal asesorado, está actuando aquí arbitrariamente, utilizando un concepto sumamente negativo, y muy amplio, muy indeterminado, como es la incapacidad moral. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que se modifique eso a fin de darle estabilidad. Claro, porque por ejemplo, usted ha hecho, Aníbal, referencia al artículo, o sea, el artículo 113 es tan genérico, tan impreciso, que basta con tener los 87 votos que se requieren según el reglamento para vacar un presidente. No necesitas razones, necesitas votos, lamentablemente. Y el artículo 113, donde se define por qué el presidente puede ser acusado, no incluye el homicidio, no incluye los actos de corrupción, no incluye el narcotráfico. O sea, podemos tener a un presidente que es descubierto con una tonelada de cocaína en el avión presidencial y no podemos acusarlo según la Constitución. Bueno, o sea, eso hay que corregirlo, ¿no? A Fujimori lo encontraron con droga en el avión presidencial, ¿eh? Se le encontró con droga y no pasó nada, ¿no? No puede ser que estén cuestionando al presidente actual por hechos que no tienen ninguna prueba, ningún sustento, y en cambio ahora, no condenan hechos. Claro, Aníbal, ¿no? Usted ha dicho que presentará una acción de competencia ante el Así Tribunal Constitucional. Es una acción competencial es decir, ante el Tribunal Constitucional. Mañana se va a llevar, entiendo, esto a votación, a ver si obtiene los 52 votos mínimos que requiere, que parecía hasta el sábado que los tenía. No sé si después de lo de ayer lo va a seguir teniendo, ¿no? Bueno, pero en el Perú pasan cosas extraordinariamente raras y todo puede suceder. Si sucede eso, por supuesto, habrá un informe técnico del Ministerio de Justicia que se remitirá al Consejo de Ministros. Presentaré allí ese informe que se debata en el Consejo. Si el Consejo de Ministros autoriza al ministro de Justicia a plantear esa demanda, yo inmediatamente emito una resolución ministerial, comunicando. Ahora, pero ya en el caso de Vizcarra ya no se ha creado un precedente de parte del Tribunal Constitucional. Pero eso no quiere decir que no lo podamos interponer ahora. Y parece que en el caso de Vizcarra no lo hicieron con toda oportunidad. Claro, porque pero a mí lo que me llama la atención, o sea, había una diferencia en el caso de Vizcarra, igual que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que es haber mentido. O sea, no me vacunó y sí se ha vacunado. En el caso, no tengo relación con Odebrecht, y era un poco menos hermanito de Odebrecht. Pero estaba probado allí. Eso era un hecho probado. En el caso del presidente actual, ¿cuál es el hecho probado? ¿Cuál es el hecho? Solamente las versiones periodísticas de aquellos que lo atacaron severísimamente durante la campaña y que son los mismos que no reconocen haber perdido y ahora quieren desquitarse con el golpe de Estado que van a dar o que pretenden dar mediante la vacancia, ¿no? Yo advierto a los peruanos, que si seguimos en esta situación, que si no se sancionan esos hechos del Congreso, el Perú va a vivir siempre en esta situación de ingobernabilidad que perjudica a todo el país. Los congresistas que han presentado esa moción de vacancia han violado flagrantemente la Constitución, han incurrido en responsabilidad política que está consagrada en el artículo 99 de la Constitución. Un nuevo Congreso debe investigar a todos ellos y aplicarle la sanción más severa para que no vuelva a ocurrir estos hechos y aprendan a actuar con responsabilidad. Pero cuando dice un nuevo Congreso, quiere decir cuando se elija un nuevo Congreso, cuando corresponda. Así es, y aquí estamos más o menos, lo que persiguen es vacar a Castillo, vacar a la vicepresidenta
presidenta y luego asumirá el cargo la presidenta del Congreso, que está obligada inmediatamente a convocar a elecciones generales. Claro, ellos están diciendo que solamente convocarían a la presidencia y no al Congreso. No, eso sería otra cuestión sumamente inmoral, porque ¿quién está más descalificado en el Perú? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? No lo digo yo, díganlo ustedes, ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir? O sea, ¿cómo salimos de este entrampamiento, Aníbal? Bueno, porque una de las razones para el entrampamiento, por ejemplo, es el bendito tema de la Asamblea Constituyente. Es decir, ¿por qué no es posible que el presidente defina una posición clara y diga hay que producir cambios en la Constitución? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Yo he propuesto, puede decir el presidente, en mi campaña electoral que haya una asamblea constituyente, pero claramente la mayoría que he logrado es escasa y hay un amplio sector que no comparte ese punto de vista. Entonces, busquemos un camino alternativo, ordenemos el debate sobre la reforma constitucional a través del acuerdo nacional, por ejemplo. ¿Por qué el acuerdo nacional? Porque ahí no solamente hay políticos, hay representantes gremiales, empresariales, de la sociedad civil, y eso abre el ámbito de la discusión e incorpora más gente, ¿no? Otro gesto del presidente que atiende a los reclamos del público. ¿Hemos visto al presidente que está promoviendo una asamblea constituyente? No. Hemos dicho una y mil veces que no se va a promover la asamblea constituyente desde el Ejecutivo. ¿Pero podemos impedir a la sociedad que convoque a una asamblea constituyente? No lo podemos. Allá los constitucionalistas que dicen que eso no es posible, ¿en qué mundo vivirán? Eso ha sucedido y sigue sucediendo en todo el mundo. No hay nada de eso, no hay nada de que el presidente esté promoviendo una asamblea constituyente que fue su principal... Pero Vladimir Cerrón ha pensado que esto es su momento de volver. O sea, claramente Vladimir Cerrón se ha sentido desplazado del gobierno e incluso ha amenazado con votar hasta por la vacancia presidencial. Ahora, la pregunta es, ¿el presidente va a ceder a los cantos de sirena de Vladimir Cerrón que le dice vuelve? Bueno, no estoy en el pensamiento del presidente, pero eso sí, hay que ver que esta situación es terriblemente grave. Está obligando al presidente a conversar con todas las bancadas. Todas tienen que dialogar, incluso Perú Libre, incluso Cerrón. ¿Qué sucederá de allí? No sé. Ahora, pero si Vladimir Cerrón regresa al gobierno y el presidente decide poner... ¿Usted cree que eso es posible, Aníbal? Que el presidente ponga a alguien cercano a Vladimir Cerrón, de presidente del Consejo de Ministros. Yo personalmente le diría que no haga eso, que no puede hacer eso, que no se desespere, que actúe con prudencia, con serenidad, ¿no? Pero usted no se sentiría cómodo en un gabinete de esas características. Claro, ¿por qué? Porque como hemos dicho, y en esto estamos plenamente de acuerdo con el presidente de la República, nosotros no queremos una economía planificada desde el Estado, sino lo que se está haciendo actualmente, plena libertad en materia económica, plena libertad de prensa, no solamente para informar, que a veces informan y informan bien y hacen algunos descubrimientos sobre actos ilícitos, pero que en la mayoría de los casos desinforma, hecho que también se debe corregir. La señora Keiko, por ejemplo, ha dicho que no concurrirá a conversar con el presidente. ¿Toda la vida va a vivir con el odio, con el rencor de que ha perdido las elecciones? Ella no debe dialogar con el presidente, deben llegar a acuerdos a fin de que se llegue a solucionar nuestros grandes problemas nacionales. Claro que el Ejecutivo está trabajando por resolver esos problemas. No solo Keiko ha dicho que no va a ir, López Aliaga ha dicho también que no va a ir, y Vladimir Cerrón dice que no sabe si va a ir o no, todavía está deshojando margaritas. Sí. Bueno, con relación al señor López Aliaga, como vemos, él es un fascista declarado, él es un totalitario. Él, por supuesto, es graficándolo con expresiones de los filósofos, es verdaderamente un lobo, y los carneros que lo siguen no saben que los tragará en cualquier momento. Un totalitarismo en el Perú sería el desastre total. Y él terminaría como terminó Benito Mussolini, el fascista Benito Mussolini, colgado allí por los partisanos en un pueblo del norte de Italia. ¿Eso le desea No lo deseo, es que la población una vez que se implante un gobierno totalitario en el Perú, la población va a reaccionar de esa forma. Ahora,
el tema es el siguiente. No es posible, es decir, el presidente está enfrentado a la tentación de que Vladimir Cerrón le levanta la mano y dice yo te ayudo a enfrentar esta situación, y no sé cuánto lo va a ayudar, porque cada vez que se ha acercado a Cerrón el presidente se ha aislado. Y lo que tiene es en el otro lado a partidos de centro que están dispuestos a darle gobernabilidad al país. Entonces, o sea, no yo es veo posible, ese es el camino. No es posible. Ese es el camino. Ese es el camino. Ese es el que debe buscar el presidente. No los extremos, pero también tiene que dialogar con los extremos. Los extremos también tendrán algo positivo, tanto la ultraderecha como la ultraizquierda, ¿no? Rechazando toda clase de totalitarismo a fin de consagrar en el Perú la democracia. Lo hemos dicho desde un inicio, ¿no? Aquí no se puede imponer un gobierno totalitario, ni de ultraderecha ni de ultraizquierda. De ultraizquierda el comunismo ha fracasado hace muchos años. Pero eso, ¿no? ¿qué quiere decir, Aníbal? Que si el presidente cediera a la tentación ultraizquierdista, usted saldría del gabinete. Tiene que ser así. Tiene que ser así. El cargo cargo a mí no me genera ningún beneficio. Sí me da gusto trabajar en bien del país. Por ejemplo, cosas que yo conozco. Un proyecto de reforma de la ley del notariado que interesa a todos los ciudadanos para celebrar sus contratos. No, reformando eso porque hay un pequeño grupo que impide que existan los notarios suficientes. Usted va a legalizar una carta notarial, llega usted a la oficina del notario, le dice no está el notario, deje usted la carta, regrese usted a las 5, regrese usted mañana. Y en otros lugares todavía se legaliza eso después de 2, 3 días. No, eso tenemos que cambiarlo, eso tiene que ser inmediatamente. Por eso es que estamos estableciendo que en cada distrito, no como ahora en cada provincia, sino en cada distrito exista un notario. Por supuesto que he pedido a la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros y a Indecopi que me informen si es que están cumpliendo con controlar el hecho de que los bancos no obliguen a las personas, a sus clientes, a contratar con determinados notarios. No, eso el que pide el servicio al banco, él tiene que tener la libertad de elegir su notario. No nos vayamos el tema político, Aníbal. Muy bien, por lo que vamos entendiendo, si el presidente cediera a la tentación de Vladimir Cerrón y restablecería la alianza de gobierno con él, usted saldría del gobierno. Así es, porque si va a haber un presidente del Consejo de Ministros que va a pretender imponer una política no como es el ideario del partido, no comunista, leninista, no, entonces ¿qué papel desempeñaría yo allí? Ahora, ¿qué debería ocurrir a cambio de eso? O sea, ¿usted cree, Aníbal, que el presidente debería abrir el espectro de la composición del gobierno? Es decir, que no solamente sea un gobierno de izquierda, sino que sea un gobierno de centro-izquierda, lo cual supone incorporar incluso a gente de otras fuerzas políticas. Estoy plenamente de acuerdo con eso y creo que todos los peruanos estaremos de acuerdo. Que existan allí, que exista, por ejemplo, yo creo que quizás algún ministerio también de la ultraderecha, pero que no persista en imponer posiciones totalitarias allí. O también representantes de Perú Libre, pero tampoco que pretendan no imponer un gobierno totalitario. En el Perú tenemos que defender la democracia, no el Estado de Derecho, la libertad, no el libertinaje como existe actualmente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que viene en relación a la investigación? César Acuña ha planteado en una entrevista que yo le hice que el presidente, en realidad lo dijo, me llamó la atención, lo dijo saliendo del Palacio de Gobierno. Que él pensaba, cuando el presidente habló de esto de los ronderos, ¿no? De que los ronderos lo vigilen, y él dijo que eso en realidad no está contemplado en la ley, pero lo que sí puede hacer el presidente es renunciar a cualquier tipo de prerrogativo de protección que la Constitución le dé. ¿Por qué? Porque si hay alguna evidencia que el presidente podría estar implicado en la comisión de algún delito, por ejemplo el de corrupción, según la Constitución no podría ser acusado. Y lo que le dice Acuña es renuncia a eso, renuncia a esa prerrogativa. Si hay alguna evidencia, sométase usted a la Fiscalía, es lo que le ha pedido. Vamos a la cuestión de los ronderos. Muchos constitucionalistas, entre comillas, se han pronunciado diciendo que eso es inconstitucional. Señores constitucionalistas, el presidente de la República debe ser controlado por toda la ciudadanía.
es el presidente de la nación, es el presidente que garantiza la seguridad nacional, es el presidente que garantiza los derechos humanos de todos los peruanos, es el presidente que fija la política, ¿no? Del Estado. Entonces, cualquiera puede colaborar allí en las acciones de transparencia. Si el presidente quiere que los ronderos colaboren con él en la transparencia, en la gestión gubernamental, ¿qué de malo tiene eso? ¿Eso impide de alguna forma que el Ministerio Público, que la Contraloría General de la República o cualquier otro órgano autónomo ejerza su poder? No, de ninguna manera, de ninguna manera. No. De manera que aquí hay que, si queremos transparencia, bueno, pues vamos a la transparencia. El presidente dice, contrólenlo al máximo, ¿no? Pero tampoco yo le diría, renuncie usted a todas sus facultades que le concede la Constitución, porque a partir de ese instante, no, ya usted no va a gobernar. Usted se va a someter a la arbitrariedad de ciertos grupos totalitarios. Ahora, Mónica Yaya, que no se cuenta entre sus mejores amigas por lo que está claro, ¿no es cierto? Me escribe, ¿no? Literalmente: estimado Nicolás Lúcar, a fin de demostrar la imparcialidad de tu programa, pregunta a Aníbal Torres por qué exigió en el Consejo de Ministros comprar más vacunas justo cuando su hermano ha contratado con el Estado para almacenar vacunas cobrando por cada kilo. Muy bien, voy a contestarle a la señora, ¿no? Que me ha injuriado a su regalado gusto. Yo en principio no conocía que mi hermano había contratado con el Estado. Me entero en el momento en que un medio de publicación menciona eso. No, lo llamo a mi hermano y efectivamente sí firmó el contrato. Esos contratos tienen un proceso, ¿no? Esos contratos se han tramitado, se ha gestionado cuando yo no era ministro. Pero la firma sí ha sido ya cuando yo era ministro. Claro. Entonces lo llamo y me dice, ¿y qué problema hay? Tú te estás guiando por la prensa. Si yo he preguntado a mi abogado y me ha dicho que tengo que firmarlo, y si no firmo, no, pierdo la carta fianza, ¿no? Y comencé ya por conversar otra cosa con mi hermano, que fue la única oportunidad y hasta ahora no he vuelto a conversar con él. Yo no voy a estar pues detrás de las actividades de mi hermano, es empresario. ¿Qué actividades? Ya, pero lo que dice Mónica es bien delicado, porque la imagen que ella trata de acreditar es que hay como una concertación. O sea, Aníbal Torres pide que se compre vacunas y su hermano está en el negocio de las vacunas. Es un maniqueísmo. No, esas son las malas artes. Esa es la trafa que utilizan estas personas para decir eso. Yo he dicho efectivamente, ¿no?, de que en el momento en que no había vacunas, que se compre más vacunas en el Consejo, ¿no?, de Ministros. ¿Por qué? Porque se necesitaba vacunas. El gobierno anterior no había adquirido las suficientes vacunas. Ahora ya tenemos todas las vacunas necesarias. No hay otra forma de liberarse del COVID-19 si no es con la vacuna. Esa señora sí debe ser investigada por la Contraloría, porque me he enterado que ha recibido dinero del OCE, ¿no?, para defenderse en un proceso judicial que lo siguen. Eso ¿no? es una controversia, ¿no es cierto? Si los funcionarios acusados por corrupción deben pagar sus abogados con plata del organismo público que... No, pues hay que pagarle la defensa a los corruptos. Sentido común. Hace 4 minutos Vladimir Cerrón, hace unos minutos, ha publicado esto en el Twitter. Perú Libre rechaza contundentemente la moción de vacancia presidencial promovida e impulsada por los sectores fascistas del país. Reconoce tener discrepancias serias con el gobierno de Pedro Castillo, pero eso no justifica ser partícipe de un golpe de Estado a la democracia. Se definió Vladimir Cerrón. Lo felicito, es un buen peruano. No sigo su ideología, soy ajeno a su ideología, pero es un buen peruano. El mismo ejemplo debe seguir Fuerza Popular y el Porqui, como se le conoce popularmente. Bueno, dice el comunicado de Perú Libre, que tiene directa relación con el Twitter de Vladimir Cerrón, dice: Perú Libre no considera gobiernos antidemocráticos a Cuba, Venezuela y Bolivia como plantea la moción de vacancia, por el contrario defiende sus procesos de liberación y soberanía. Perú Libre denuncia que la inestabilidad económica es causada por los poderes fácticos que controlan el país. Perú Libre denuncia que los únicos que atentan contra la libertad de prensa en el Perú son los dueños de la concentración del medio y no el gobierno caviar. Bueno, le sigue dando con palo, ¿no? Para él esto es un gobierno caviar. Pero tiene que haber discrepancia.
en toda sociedad hay discrepancias y se deben conversar. Yo pienso que el presidente debe conversar con Perú Libre, como puede conversar con Fuerza Popular o puede conversar con Renovación. No, todos tenemos que dialogar aquí. Nadie es dueño del Perú. El Perú es de todos los peruanos y no solamente de unos cuantos, como se ha considerado, por supuesto, hasta este momento. Y entonces no hay que vacarlo al presidente. Ahí hay racismo, ¿ah? Y eso es manifiesto. Miren ustedes cómo se pronunció, ¿no?, la Comunidad Europea sobre la prensa peruana, con toda la razón del mundo, ¿no? Aquí hay racismo, ese racismo lo tenemos que superar. Es un acomplejado que tiene complejos de superioridad o de inferioridad, es una persona asquerosa, repugnante, ¿no?, en toda sociedad. Para terminar, en un minuto, estuvo la esposa de Antauro Humala. Dice, mi esposo ya cumplió su condena, ya los beneficios penitenciarios le alcanzan, ya debería salir en libertad y están bloqueando esto desde el INPE y desde el Ministerio de Justicia. No, o sea, no está pidiendo un indulto, está pidiendo que respeten su derecho a los beneficios. No, se le está bloqueando. Nuevamente hemos estudiado y no ha completado, ¿no? Pero sin embargo, no, la comisión está estudiando detenidamente ese caso, como se está estudiando el caso de Fujimori, ¿no? El caso de Fujimori, pero es otra cosa. Es otra cosa. En el caso de Antauro, él dice, yo ya cumplí mi condena, si suman mis beneficios penitenciarios, hace 6 meses que debería estar en libertad. No, el caso de Alberto Fujimori, yo llamé ayer a Alejandro Aguinaga, que es su médico, no lo llamé como político, lo llamé como médico. Y la situación de salud, por lo que me dice, es delicada. Es delicada. Ahora, es Fujimori, es un tema recontra controversial el darle un indulto a Alberto Fujimori. Usted, Aníbal, no le tiene miedo a dar un indulto a Alberto Fujimori si se presentara la circunstancia. Si se está muriendo, que se muera en su casa. Eso lo dirá ¿quién? Los técnicos, los médicos, no una junta de médicos, no yo. Está clarísimo. Muchas gracias. Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia, ha estado con nosotros.